Bendiciones, bienvenidos sean todos a nuestro encuentro semanal, un conversatorio de edificación que Casa de Efraín cada semana con nuestra amada pastora Marlene prepara con tanto amor, tanto esmero, para que nosotros podamos ser expuestos a la verdad, a lo que dice el Señor en las Escrituras. Pastora, ¿cómo se siente hoy? Muy bien, y sobre todo que vamos a hablar de un tema que realmente nos va a edificar, porque hemos siempre como tomado las escrituras por pedazos y no hemos realmente entendido el diseño completo de Dios, y esperamos que el Señor nos ayude para poder transmitir cuál es ese diseño en pocos minutos. Así es, pastora. Hoy vamos a hablar sobre lo que es ser un gentil o llamarnos pueblo de Dios, pueblo de Israel. Entonces sabemos, pastora, que cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra desde el original, ¿verdad? Desde lo que está establecido desde el origen del hebreo, se ha entrado como en una confusión de que si nosotros somos ese pueblo de Israel o somos los gentiles, los que están por fuera. Entonces, a mí me gustaría como que usted nos aclare qué realmente dicen las escrituras respecto a los gentiles y Sí. quiénes somos nosotros Claro. realmente. Fíjate, Barbie, en un momento histórico, los judíos fueron los únicos que conformaban el pueblo de Dios, los únicos que tenían la Torá, los únicos que seguían las normas por Dios establecidas. Entonces, todo lo que los que no pertenecieran a su grupo, pues eran gentiles o extranjeros, estaban por fuera del diseño. Pero nosotros sabemos que el término Israel es usado en varias acepciones. Podemos pensar en Israel como la nación estricto sensu, o como el Efraín disperso entre las naciones de la tierra, que también se le llama Israel, o el pueblo escogido, el Israel de Dios, que es el remanente de las tribus de Judá y el remanente de esas tribus de Efraín que están dispersas entre las naciones de la tierra. Sí, hablar de las tribus me recuerda a la época cuando nosotros entendimos este diseño tan hermoso tremendo. que tiene el Señor con su pueblo. Pastora, en Ezequiel 37 hay una parte aquí que habla de que fueron profetizadas unas palabras específicas dadas por Dios a unos huesos que no tenían vida. Exactamente. O sea, ¿cómo podemos relacionar esto con gentiles, pueblo? ¿A qué se quiere referir? Precisamente ese pueblo que no tenía el espíritu de santidad, ese pueblo que no tenía esperanza, pues el Señor le manda al profeta a profetizar. Ellos van a tener vida, ellos volverán a ser pueblo, después de ser no pueblo, iban a ser pueblo de Dios. En el verso 10 de ese capítulo de 37 de Ezequiel, leemos lo siguiente: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Aleluya. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice Hashem: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy Hashem. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Hashem, lo he dicho y lo cumpliré, afirma Hashem. Qué hermoso, esto me llena de un gozo tan grande, porque ¿quién lo pensaría en tiempos de Ezequiel? Sin embargo, desde allá el Señor le está diciendo: suelta la palabra, porque yo tengo un plan y una esperanza. Mi pueblo, los que yo voy a escoger, no se van a quedar en la muerte eterna. Yo los voy a levantar para resurrección, porque yo voy a poner en ellos vida, porque yo estoy anunciando que les daré mi espíritu de santidad para que ellos vivan y recobren la vida eterna. Aleluya. Es decir, que estábamos muertos por completo. Correcto, en nuestros delitos y sí, pecados. sí. Estábamos bajo el gobierno de Satanás, y el Señor vino y nos dio vida para libertarnos del gobierno, y el Señor por su espíritu nos traslada a su gobierno. Wow. Otro dueño, otro amo, que es el Todopoderoso de Israel. Pastora, usted cuando explicaba sobre Israel hablaba de las tribus dispersas. Sabemos lo que son las tribus, son 12 tribus, pero esas tribus dispersas
O sea, ¿qué nos habla de Claro. bueno, supongo Fíjate. que, perdón, pastora, cuando hablamos de dispersos, es que se fueron de la zona que Ujú, les tocaba, ¿verdad? ujú. Entonces vamos a ver cómo usted nos explica Sí. qué sería específicamente tribus dispersas para nosotros. Sí, antes Israel era una sola nación. En tiempos de Salomón, el Señor da un decreto y dice que iba a dividir la nación. Entonces resulta que en tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, pues la nación quedó dividida en la parte norte y en la parte sur. En la parte sur quedaron las tribus de Judá y Benjamín, y en la parte norte las 10 tribus restantes. Esas tribus fueron invadidas por el imperio asirio y después de estar alrededor de 200 años cautivo de Asiria, fueron dispersas entre las naciones de la tierra. Eso es lo que llamamos Israel, como te dije al principio, o las tribus dispersas de Efraín. De ahí salimos nosotros, de ahí venimos tú y yo, que fuimos escogidos después de estar cada cual en su lugar, quién sabe dónde. De allí nos buscó el Señor, nos eligió, nos sacó, entonces nos hizo su pueblo. Pero así como hizo con nosotros, está haciendo con un remanente de Judá, con un remanente de Benjamín, para al final de todo hacer un solo pueblo. Ahora mismo somos dos pueblos. Judá, que está literalmente en su grosor, en Israel, en la tierra de Israel, eres Israel, y nosotros que venimos de esa dispersión entre las naciones. Pues llegará el momento en que no seremos ya dos pueblos, sino que seremos un solo pueblo. Y cuando vamos a la otra parte, y así vemos cómo Jeremías 31 nos dice, vienen días, afirma Hashem, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Ahí está claro. Clarísimo. Es un pacto innovado, un pacto renovado. Wow. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, dice Hashem. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley, mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está el pacto. Un solo pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! El Señor vino a su pueblo, a sus escogidos, por su sacrificio. Cuando Él vino a la tierra, nos escoge y entonces nos coloca su ley en nuestro corazón, dándonos una nueva vida y una esperanza eterna. Pero Barbie, si vamos al libro de Ezequiel otra vez, en ese capítulo 37, a partir del verso 15, leemos: Hashem me dirigió la palabra, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Oigan esto, júntalas la una con la otra de modo que formen una sola vara en tus manos. Ya no serán dos varas, ya no será Judá por un lado y Efraín por el otro, ahora serán una sola vara. Judá, Efraín, es decir, las tribus dispersas entre las naciones de la tierra, donde vienes tú y vengo yo, un solo pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Por eso no es tanto decir iglesia, sino es decir pueblo de Israel, porque sin importar de qué tribu tú seas, vas a pertenecer a los escogidos de Yehoshua HaMashiach por su sacrificio. ¿Y quiénes son esos escogidos? El pueblo de Israel. Pastora, entonces escuchándola decir todo esto, de que realmente somos un solo pueblo, hay una cita en Efesios 2, que quisiera que usted nos las explique, porque ahí menciona como que estábamos separados de Mashiach, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar cerca? Claro. Si se supone que esto lo dice, ya luego en el pacto renovado. Entonces, si nos vamos al pacto de los antiguos, habla de que ya sería un solo pueblo. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo Excelente. está? Permíteme leerte Efesios 2 completo. A partir del verso 12 nos dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Me paro aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
no estábamos cerca, estamos separados, porque el pecado nos separó de Yehoshua, pero porque Él vino disminuyendo su obra, entregó su vida en el madero, resucitó y nos dio su espíritu de santidad, nos acercó a Él. Entonces ahora estamos cerca de Yehoshua, pero no solamente de Él, sino de sus promesas, del pacto que Él hizo. Ahora yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, lo que leímos en Jeremías 31, que Él anunció a través de la boca del profeta, y pertenecientes a la ciudadanía de Israel. Lo dice claro este versículo. Antes excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora dentro de la ciudadanía de Israel. Hablando Israel en este contexto, Israel, el remanente escogido, lo que Él escoge de todo lugar, de toda tribu, de toda raza, de toda etnia, para hacerlo formar parte de su pueblo. Aquellos que Él injerta en el olivo original, que es Mashiach. Y entonces podemos ser herencia de Abraham, de su simiente, que es Yehoshua HaMashiach. Entonces las promesas nos pertenecen a nosotros, pero también la ley del pueblo no podemos dejarla porque lo uno va unido a lo otro. Entonces, fíjate cómo termina el verso 13, que dice, pero ahora en Mashiach, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Yehoshua. Ahora podemos decir que somos pueblo de Dios, que somos Am Kadosh, el pueblo que ha sido santificado por la gracia de nuestro Yehoshua HaMashiach. Que de ahora en adelante, cuando te pregunten quién eres, puedas decir con plena certeza, soy Israel, el pueblo escogido por la sangre de Yehoshua HaMashiach, por su sacrificio en el madero. Que Hashem te bendiga y te guarde siempre. Shalom.